Esta es la historia de Shigeo Kageyama, alias Mob, un jovencito con poderes psíquicos capaz de hacer telequinesis o percibir a los muertos. Cuando era niño usaba sus habilidades para impresionar a sus amigos, entre los que se encontraba su primer amor. Al principio esto lo hizo destacar, aunque rápidamente su espectáculo se volvió monótono y más tarde que pronto comprendió que sus poderes no eran tan útiles como él pensaba. La cosa se puso más pesada cuando se dio cuenta de que sus capacidades estaban directamente ligadas a sus emociones, por lo que si perdía el control podría terminar haciéndole daño a los demás. Esto hizo que el jovencito reprimiera completamente sus sentimientos, desarrollando así una personalidad sumamente introvertida y desganada que poco a poco lo fue alejando de la sociedad. Con el fin de aprender a controlarse, Mob se puso a investigar hasta dar con Reigen Arataka, un famoso psíquico que en realidad era un charlatán que al darse cuenta de los poderes del niño decidió usarlo a su favor. A pesar de ello, el rubio también se comprometió a ayudarlo diciéndole que en el mundo existía gente veloz, gente inteligente, gente sociable y gente con poderes. Ninguno de ellos era mejor que el otro, por lo que él simplemente debía aprender a convivir con su talento pero sin caer en la soberbia. Además le inculcó que debía aprender a vivir sin depender de sus habilidades y por último le puso la regla de jamás usarlas para dañar a otras personas. Shigeo se tomó estas palabras muy en serio y desde ese momento tomó al carismático farsante como su fiel mentor. A partir de ese día ambos empezaron a trabajar juntos. Cuando era un caso sencillo que no involucraba un espectro, Reigen usaba algunas de sus habilidades tales como el quebranta maldiciones, un eficiente masaje capaz de acabar con la fatiga o el exorcismo gráfico, con el que podía eliminar cualquier evidencia paranormal usando softwares de dudosa procedencia. En el caso de que si hubiera un espíritu involucrado, el rubio acudía a su discípulo, quien de manera muy fácil eliminaba todo lo que tuviera enfrente. El farsante siempre le explicaba que esto era parte de sus enseñanzas, y cuando el muchacho le preguntaba por qué él nunca hacía nada, este simplemente ponía una cara genial y le respondía: estoy muy fuerte, de verdad soy un peligro ahora mismo. En una de sus aventuras, Reigen fue contactado por unas chicas que le pidieron investigar su escuela. El exorcista intentó pedir un permiso para entrar al plantel, pero al no lograrlo tuvo que recurrir al antiguo arte de los trapezoides. Debido a sus patas peludas, el hombre acaba siendo descubierto, pero por fortuna, Mob logra ingresar gracias al poder de sus trencitas. Una vez dentro, el muchacho es menospreciado por sus clientas, pero luego de que este la salvara de un gordo bastardo adicto al sudor, terminó siendo alabado por ellas, dándose cuenta así de que él aún podía aspirar a ser alguien popular. Al poco tiempo, Mob es arrastrado por los chicos del club de telepatía, quienes si no conseguían un nuevo miembro perderían su salón en el cual hacían cualquier cosa menos investigar acerca de la telepatía. Kageyama se toma algo de su tiempo para pensar en si entrarle o no, pero cuando iba a dar la respuesta, la puerta del salón es abierta de golpe, revelando así que el aula ahora sería propiedad del club de fisicoculturismo. Sumamente desesperada, la presidenta trata de hacer que Shigeo firme lo más rápido posible mencionándole que aquí podría pasarla bien, pero el vicepresidente del consejo estudiantil le dice que no debería acceder a todo lo que le dice el resto y que mejor piense en lo que realmente él quería hacer. Estas palabras hacen que el tazón reflexione, así que luego de darse cuenta de que su sueño era estar junto a su primer amor y de paso recordar un anuncio que vio hace unos días, el buen Mob decide unirse al club de los yoyos. Con el fin de aumentar su atractivo masculino, Shigeo le echa muchas ganas al entrenamiento, pero desafortunadamente su baja condición física le pasa factura tan solo en el primer día. De regreso a casa, el jovencito es abordado por una misteriosa mujer enmascarada que se presenta como una seguidora del culto de los jajaja, una nueva religión que se había vuelto muy famosa en tan solo unos cuantos días. Ella se aprovecha de la inocencia del tazón para decirle que ellos podían volverlo popular, por lo que se lo lleva a su templo subterráneo en donde rápidamente nos damos cuenta del porqué del nombre de la secta. En este lugar, Mob se encuentra con una compañera de clase llamada Ichi Mesato. Ella pertenecía al periódico escolar y vino a investigar el culto ya que creía que todos los presentes habían sido víctimas de un lavado de cerebro. Y de hecho tenía razón, ya que al poco rato se revela que el líder, un psíquico de nombre Oyuelo, tenía la meta de dominar al mundo a través de la hipnosis colectiva. A pesar de resistirse, Mesato termina cayendo bajo su influencia, a diferencia de Mob, quien gracias a sus habilidades y sus sentimientos reprimidos no podía esbozar siquiera la más diminuta sonrisa. Esto saca de onda al viejo, quien hace todo lo posible para poder someterlo, llegando al punto de decirle que con esa actitud nunca encontraría el amor y se quedaría solo para siempre. Esas palabras cambian de forma abrupta el comportamiento de Shigeo, quien se da cuenta de que quien tenía al frente en realidad no era un humano. Todas las emociones reprimidas que vivían dentro del muchacho se expanden rápidamente dentro de su corazón, y tal y como si fuera un contador que medía un estallido inminente, el porcentaje llega al 100%, liberando así uno de estos sentimientos: la ira.
Oyuelo se percata de los poderes del muchacho y envía a sus seguidores a atraparlo, pero su plan es destruido al instante. Él adopta su verdadera forma, revelándose a sí mismo como un gigantesco espectro verde. Este da sus mejores esfuerzos para acabar con su oponente, pero ni siquiera logra tocarlo y al final acaba siendo desintegrado. Tras esto, Mob recupera la calma y regresa a contarle todo lo ocurrido a Reigen, quien le dice que de cierta forma, él salvó a todas las personas que estaban ahí, haciendo así que el muchachito se sienta algo contento y provocando que su contador de estallido regrese a cero. Mientras tanto, en el templo, los seguidores despiertan de la hipnosis y se dan cuenta de la farsa, pero de alguna forma llegan a la conclusión de que el niño con cabeza de tazón que se enfrentó a su líder era el verdadero salvador que los vendría a guiar a un mundo lleno de alegría y prosperidad. A la mañana siguiente se nos revela que Oyuelo logró sobrevivir al ataque de Shigeo, quedando en un estado sumamente lamentable. El fantasmita le promete que ya no volvería a portarse mal y le pide que le deje acompañarlo. Mob confía en sus palabras sin saber que el verdadero objetivo del espíritu era poseerlo cuando este no se diera cuenta. En paralelo a ello se nos presenta un tipo llamado Tenga Oniwara, quien era el líder de un grupo de pericotes pertenecientes a la escuela de Mob. Ellos fueron a buscar pelea contra una secundaria vecina, y aunque ganaron su primer encuentro, luego fueron apaleados brutalmente por un joven llamado Teruki Hanazawa, el líder secreto de la pandilla rival. Sumamente frustrado, el Yosuke y su gente van a pedirle ayuda al club de fisicoculturismo, pero estos lo rechazan. Debido a ello, el copetudo se ve obligado a idear un plan usando al pequeño flacucho que estaba entre las filas de los grandulones. Él escribe una carta de amor falsa dirigida hacia Mob y lo manda a la secundaria rival. Luego hace otra carta a sus oponentes diciéndoles que les enviaría a su mejor hombre. Y finalmente redacta otra más para los forzudos explicándoles que su compa había sido secuestrado y debían ir a rescatarlo. Debido a su nula experiencia amorosa, Shigeo cae en la trampa y todos se desarrolla de acuerdo al plan de Onigawara. Los mameis acaban fácilmente con los macarras y se disponen a llevarse de vuelta a su compita, pero desafortunadamente Teru hace acto de presencia. Resulta que este también poseía poderes psíquicos, pero a diferencia de Mob, él los usó para volverse popular, desarrollando así una personalidad engreída y soberbia. El rubio destruye a los musculosos y de paso le saca la mugre al copetudo, quien entró a pelear luego de ver que su plan había fracasado. Finalmente, este se encuentra cara a cara con Kageyama, quien le pide que no usara sus poderes contra la gente. Teru queda sorprendido al ver a alguien igual que él, y en menos de un segundo decide armar su propia jerarquía a punta de psicotrancazos. Mob se niega a pelear debido a sus ideales y solo sirve como saco de boxeo para el rubio, quien incluso exorciza a Oyuelo para provocarlo sin obtener muchos resultados, ya que al fin y al cabo apenas se conocían hace un par de días. La arremetida unilateral continúa hasta que en medio de su defensa, Kageyama desvía un cuchillo y accidentalmente deja a su oponente con la cabeza ventilada. Para colmo de males, el prota le dice que ellos eran iguales, ya que sin sus poderes no serían nadie y estarían solos. Estas palabras enfurecen al pelado, quien pierde los estribos y comienza a ahorcar a su rival hasta hacerlo perder el conocimiento. Por desgracia para Teru, esto despierta lo peor de su oponente, quien destruye por completo la escuela y lo manda a volar a cientos de metros de distancia. Al volver en sí, Mob se da cuenta de que sus poderes habían desencadenado otro incidente, y su límite vuelve a llegar a 100, pero esta vez en lugar de liberar ira, él deja salir su tristeza. Todo el daño es reparado en un instante y tal y como si nada hubiera pasado, el rubio vuelve a pisar tierra y los inconscientes comienzan a despertarse. Hanazawa le dice a Mob que ya no volvería a usar sus habilidades contra las demás personas, y además le da la razón de que sin sus poderes ellos no serían nada ni tendrían a nadie. Desafortunadamente para el calato, esto último queda refutado cuando sus antiguos camaradas lo terminan abandonando, mientras que por otro lado, Mob era recibido por los compañeros que sin dudarlo habían venido a rescatarlo. Tras estos eventos, el grupo de Onigawara opta por reformarse y su líder se une a los fisicoculturistas, aunque por otro lado todas las pandillas de las demás secundarias apodaron al misterioso pandillero legendario como Camiseta Blanca Poison, y de inmediato se propusieron derrotarlo. En este punto también conocemos a Ritsu Kageyama, el hermano menor de Shigeo, quien a diferencia de este era inteligente, atlético, atractivo, parte del consejo estudiantil y por ende sumamente popular. A pesar de ello, él tenía un enorme complejo de inferioridad, ya que desde niño pensó que él también tendría poderes, pero estos nunca despertaron. Para colmo, una vez fue testigo del verdadero y terrorífico rostro de su hermano, por lo que desde ese día escondió sus verdaderas emociones e hizo todo lo posible para no alterarlo. Una tarde, mientras regresaba a casa, se topó con este hombre llamado Kenji Mitsura, un millonario obsesionado con los poderes psíquicos. Este confundió a Ritsu con Shigeo y lo invitó a unirse a su organización. El jovencito acepta y es llevado a los laboratorios de Despertar, unas instalaciones repletas de científicos y neurólogos que investigaban estos poderes.
poderes. Ahí también se nos presenta a otros 5 talentosos y jóvenes espers. Takeshi Hoshino, con el poder de doblar cucharas a costa de su propia salud hemorroidal. Go Asahi, un piroquinético capaz de sacarse una llamita del dedo. Rei Kurosaki, con una clarividencia 62% precisa. Y finalmente los gemelos Shiratori, cuya capacidad les permitía comunicarse telepáticamente entre ellos. Ritsu queda medio decepcionado por esta presentación, pero aún así aprovecha el tiempo para ver si por si acaso sus poderes despertaban en ese lugar. Coincidentemente en la escuela se vio involucrado con el presidente del consejo, un tipo con cara de viejo que quería subirse la moral deshaciéndose de todos los vándalos de la secundaria. Él convence a Kageyama y juntos acusan falsamente al grupo de Onigawara de cosas tales como lengüetear las flautas de las chicas o robarle su ropa de gimnasia. Estos acontecimientos escalaron rápidamente hasta llevarse a más inocentes por delante, y mientras el presidente se embriagaba de poder por sus falsos logros, Ritsu era consumido por un fuerte sentimiento de culpa, el cual lo sumió en un estrés tan fuerte que de alguna forma hizo que despertara un poder latente. Sin darse cuenta de sus nuevas habilidades, el joven regresa a casa en donde queda sorprendido al percibir a un muy debilitado Hoyuelo. El fantasmita se presenta como un amigo de Mop y le dice que sus poderes se activaron y que ahora debía entrenar para aprender a controlarlos. El espectro se ofrece a ayudarlo y aunque Ritsu sabía que este tenía dobles intenciones, acepta la propuesta y permite que lo posea. Gracias a la influencia de Hoyuelo, el jovencito deja sorprendidos a todos los del laboratorio de despertar y de paso le rompe la jeta a algunos chicos que querían vengarse de él por haberlos acusado falsamente. Esto último fue visto por Teru, quien luego de la paliza de Mop se volvió más humilde y cabezón. El rubio le dice que le recordaba a su yo del pasado y le pide no usar sus poderes contra otros. Ritsu trata de enfrentarlo, pero rápidamente se ve abrumado por los inmensos poderes de Hanazawa, por lo que al final no le queda más remedio que escapar de la pelea. Posteriormente, en la escuela, uno de los líderes de otra secundaria aparece frente al consejo estudiantil pidiéndoles que le trajeran al tal camiseta blanca Poison. Ritsu se encarga de este, pero para mala suerte del presidente, toda la culpa recae en él, por lo que más tarde otros pandilleros le rompen la jeta tan fuerte que lo obligan a quedarse encerrado en su casa, acabando así con su ciclo de tiranía escolar. Desafortunadamente, esto solo hizo que ahora Ritsu sea considerado como el misterioso pandillero legendario. Él es rodeado por un gran número de malandros quienes no notaron que aparte de ellos habían otras 2 personas más. El primero era Teru, quien fue a traer a Mop, y el segundo era un extraño encapuchado que al parecer quería disfrutar del espectáculo. Ritsu acaba muy fácilmente con los pericotes, pero al terminar la faena es visto por su hermano, quien lo felicita por haber despertado sus poderes, pero le dice que no debía usarlos de esa manera. El menor se enfurece ante estas palabras atacando a Shigeo mientras que le decía todo el miedo y frustración que había sentido por su culpa, aunque para su sorpresa el mayor simplemente le dice que no estaba siendo sincero y tras ello se disculpa con todos a los que su hermanito había dañado. Esta acción enfurece aún más a Ritsu, aunque justo antes de poder actuar es sorprendido por un potente golpe del encapuchado de antes. Él intenta secuestrarlo pero rápidamente es parado por Mop, aunque debido a sus ideales contiene su poder y acaba siendo brutalmente golpeado por el malandro, quien también demuestra ser un esper. Eventualmente el prota pierde el control de forma parcial y en un instante aplasta al mohicano, el cual a pesar de ello logra soportar el impacto y utilizando un extraño spray deshabilita a su oponente y escapa con su presa. Luego de esto, Mop despierta en la casa de Teru en donde también se encontraba Hoyuelo. El prota se desespera al recordar lo ocurrido, pero el rubio le dice que se tranquilice y le pasa el contexto. Resulta que esto era culpa de Garra, una organización de espers cuyo objetivo era dominar el mundo. Para ello secuestraban personas con poderes latentes y los obligaban a despertar usando métodos de tortura, creando así soldados artificiales. Estos no eran tan poderosos como los psíquicos naturales, pero en conjunto podían causar grandes problemas. El tipo que secuestró a Ritsu pertenecía a la 7ª división de esta orden, la cual poseía 11 poderosos miembros conocidos como las cicatrices, ya que obtuvieron una de estas luego de enfrentar al jefe. La cuestión es que ellos invadieron el laboratorio de despertar, atacaron a los científicos, secuestraron a los Psycho chiquitos y se llevaron a Ritsu pensando que era Shigeo. Con esto en mente, Mop y compañía van a ver a Mitsura, y ahí son atacados por una cicatriz al que derrotan fácilmente y torturan para saber la ubicación de su guarida. Una vez hecho esto, Kageyama decide usar sus poderes en defensa propia y solo contra otros psíquicos, así que teniendo todo listo, parten hacia el cuartel. Mientras tanto, Ritsu y los demás son llevados a una prisión, en donde gracias a que los habían subestimado, logran escapar. Usando la clarividencia de Rei, ellos se mueven por los caminos correctos derrotando esbirros de poca monta, hasta que de repente se topan con un muchachito llamado Sho. Ritsu le pide a los demás que escapen y enfrenta al pelinaranja, pero en tan solo unos segundos acaba siendo derrotado.
En paralelo, el grupo de Mob llega a las instalaciones. Teru acaba con unos guardias y Oyuelo toma posesión de uno de ellos, por lo que estando listos ingresan a la guarida topándose de nuevo con el mohicano de antes. Esta vez Mob lo vence con suma facilidad y tras ello cada quien va por un camino distinto. El rubio logra derrotar un piroquinético, aunque después de eso es atacado por sorpresa y cae frente a otras dos cicatrices, un usuario de espada y otro capaz de multiplicarse. Metros más allá, Oyuelo se topa con un tipo capaz de usar a los espectros como sus bestias de combate, quien atrapa al fantasmita dentro de una vasija repleta de abominaciones. Finalmente, Mob derrota a una niña usuaria de marionetas, a una mujer que fortalecía sus músculos con energía y a un pelucón al que ni siquiera le da tiempo de mostrar sus poderes. Él sigue caminando hasta encontrarse con Ritsu, pero al ver su estado pierde la calma y cae presa de un feo alucinógeno. Este hace que Mob vea cosas terribles, las cuales hacen que el muchachito pierda el control por un instante, fulminando al malo en el proceso. Tras esto, Shigeo cae inconsciente y es capturado por Sho, quien junto a los demás intrusos los mete en una habitación maldita en la que los psíquicos no podían usar sus poderes. Lo que nadie se esperaba era que Reigen también llegaría a las instalaciones, ya que él tenía un localizador en el celular de Mob en caso de que lo necesitase para algún trabajo. De forma involuntaria y sin siquiera darse cuenta, el rubio engaña a los esbirros haciéndolos creer que él era el jefe de garra. Además de eso, libera a los psycho chiquitos y de paso también llega a la habitación maldita, de donde tras una muy extraña confusión acaba liberando a Mob y al resto. Por desgracia, la farsa termina cuando se topan con el jefe de la séptima división y las otras 3 cicatrices restantes. El enmascarado usa poderes gravitacionales para someter a Shigeo, pero sin que lo notase es sorprendido por una de las técnicas definitivas de Reigen, la patada voladora antipsíquicos. Tras ello, el maestro saca una monedita y distrae al pelado, a quien le tuerce la cara con un puñetazo hipnótico. Después de eso, el rubio le dice a su discípulo que no usara sus poderes ya que estaba mal hacerle daño a los demás, pidiéndole que no se preocupe y le deje todo el trabajo a él. Lamentablemente, el plan del exorcista no sale como él esperaba y las cicatrices vuelven a retomar el ataque. Ritsu y Teru hacen lo posible por detenerlos, mientras que Mob seguía dudando entre si atacar o hacerle caso a su mentor. Todo el estrés hace que el muchacho se comience a descontrolar, pero justo en ese momento vuelve a recibir las palabras de su sensei, quien tras hacerlo recapacitar cae al suelo debido a un ataque a traición. Sorpresivamente, esto no hace estallar a Mob, ya que él comprendió que no quería lastimar a nadie, sino proteger a los suyos, por lo que tal y como le dijo su maestro, se lo había dejado todo a él. La masiva energía de Shigeo fue transferida a Reigen, quien de forma temporal obtuvo todos los poderes de su alumno. Sin comprender muy bien lo que pasaba, el rubio incapacita fácilmente las 3 cicatrices, y tras esto tiene una devastadora pelea con el líder al que también derrota con relativa facilidad. Sumamente desesperado, el espadachín vuelve a atacarlo alegando que el rubio no podía comprender el sufrimiento por el que ellos habían pasado. Este le cuenta que él fue abandonado cuando era un bebé, y luego en el orfanato sufrió abusos terribles que lo llevaron a maldecir el mundo en el que vivía. Sorpresivamente, en ese instante la expresión de Reigen cambia por completo, y con una voz muy calmada le dice que él sí podía comprender lo que sentía. Pasado trágico. Cuando estaba en cuarto de primaria se olvidó de avisarle a sus papás que había un festival deportivo y al final se quedó de hambre durante todo el evento. A pesar de esta desgarradora historia, el psíquico sigue atacando primero con disparos y luego con un spray adormecedor, pero Reigen desvía fácilmente el primero y después confisca el segundo. Tras esto, el hombre se dirige a los malos y les explica que por más especiales que fueran sus poderes, ellos seguían siendo personas, por lo que jamás podrían conquistar un mundo que ni siquiera conocían, tachándolos a todos de ridículos e inmaduros. Estas palabras hacen que las 3 cicatrices vuelvan a la realidad, aunque por otro lado, el líder seguía de obstinado y trata de destruir todo, pero en ese instante es abatido por Sho. El misterioso jovencito menciona que la séptima división estaba oficialmente disuelta, y tras decirle a Mob que estaba decepcionado de él, simplemente se va del lugar. Luego de esto se revela que Oyuelo sobrevivió comiéndose a todos los espectros que estaban dentro del jarrón, y como cereza sobre el pastel, Reigen, a pesar de perder sus poderes prestados, conservó la capacidad de poder ver al espíritu. Al pasar los días, la calma vuelve a reinar en la ciudad. Ritsu hizo las paces con su hermano y ahora ya no le tenía miedo, por lo que por fin podía comunicarse libremente con él. De nuevo en la escuela, Mob vuelve a toparse con Mesato, quien se estuvo reuniendo con los antiguos seguidores del jajaja, los cuales ahora fundaron la religión del Psycho Casco y andaban buscando a su líder. La reportera se propone convertir a Shigeo en una estrella, pero para lograrlo primero tenía que volverlo más desenvuelto. Coincidentemente, el presidente del consejo confiesa sus delitos y renuncia al cargo, por lo que la muchacha
le propone al prota postular para el puesto vacante. Ella le dice que si lo hacía podía estar más cerca de Tsubomi, y el tazón acepta de inmediato. Tras varios días de práctica y ensayo llega el momento del discurso, pero por desgracia Mob permanece callado durante 5 minutos y al final queda en último puesto. A pesar de ello, la actuación del prota de alguna forma llamó la atención de esta muchachita llamada Emi, quien le escribe una carta de amor e incluso se le declara. Sorpresivamente Shigeo la rechaza, pero aún así la acompaña después de la escuela durante una semana entera. Ellos conversan mucho durante este tiempo y la señorita le cuenta que deseaba convertirse en una escritora y que incluso ya había hecho su primera novela. Durante estos días, Mob estaba más alegre y de cierta forma su actitud comenzó a cambiar, hasta que de repente Emi le confiesa que solo se le declaró porque perdió una apuesta y que se quedó a su lado para no levantar sospechas luego de ser rechazada. Shigeo acepta estas palabras, pero más tarde es testigo de cómo las amigas de la muchacha se burlaban de ella y rompían su novela mientras que esta fingía que no le afectaba para nada. Mob interviene y con lágrimas en los ojos les dice que no podían despreciar lo que era importante para las demás personas. Las feas se van del lugar y Emi decide ayudar al muchacho hasta que de pronto un ventarrón se lleva los trozos de papel. La jovencita da por perdido todo, pero para su sorpresa la novela a la que tanto esfuerzo le había dedicado es reconstruida a la perfección justo enfrente de sus ojos. Mob le confiesa a la señorita sus poderes, mientras que muy cerca de ahí, Tsubomi se sentía orgullosa al ver que su amigo al fin había madurado. Tras esto, la vida del prota regresa a la normalidad, así como los trabajos encargados por su maestro. Ellos van a un huerto invadido por un espíritu que no dejaba cosechar absolutamente nada. Aquí, Mob aprende a hacer crecer las plantas con su energía y como pago por el trabajo recibe unas semillas de brócoli. Eventualmente, el rubio es solicitado por un millonario, el cual también invitó a un gran número de espiritistas, entre los que se encontraba el ex cicatriz que podía domar espectros. El cliente explica que Minori Asakiri, su hija, había sido poseída y les promete pagarles lo que sea si lograban sanarla. Más adelante conocemos que el fantasma que atormentaba a la jovencita era un antiguo psíquico llamado Mogami Keiji, quien hace 40 años estuvo a punto de destruir a Oyuelo en su máxima forma. La poseída acaba con un gran número de solicitados y luego posee a este viejito llamado Yodo, quien era el presidente de un sindicato de psíquicos. Afortunadamente Reigen logra liberarlo tras usar su rodillazo volador antiposesiones, pero aún así la masacre continúa e incluso el padre de la jovencita acaba siendo lastimado. Mob decide usar la proyección astral para entrar dentro de Minori y expulsar al malo, por lo que le pide a Oyuelo que cuide de su cuerpo. Una vez hecho esto, el muchacho se encuentra con el espectro, quien le cuenta que él solía usar sus habilidades para ayudar a los demás, hasta que de pronto su madre enfermó y tuvo que ganar dinero de formas muy poco éticas. Al final, la anciana falleció y el tipo se dio cuenta de que esto había sido por su culpa, ya que cuando ayudaba a la gente se vio envuelto con muchos espectros que se desquitaron con la viejita. Este hecho hizo que el hombre comenzara a absorber espectros para convertirse en uno de ellos y así poder hacer que las demás personas sientan el remordimiento que él sufrió en vida. Mogami logra abrumar a Mob y le borra sus recuerdos, encerrándolo en un mundo en donde no tenía poderes y no estaba rodeado por la gente buena que había conocido. En el mundo real pasa media hora, pero en el paralelo transcurren 6 meses, en los que el muchacho es abusado por sus compañeros, entre los que se encontraba Minori, de quien descubrimos poseía una personalidad horrible. Debido a que el prota no regresaba, Oyuelo decide ayudarlo y llega justo a tiempo para evitar que este pierda el control y de paso su vida. El muchachito recupera la memoria y gracias a la experiencia vivida comienza a apreciar a toda la gente que había conocido, por lo que con el fin de protegerlos logra usar el 100% de su potencial, pero esta vez sin perder su propia conciencia. Tras una intensa pelea, Mogami es obligado a abandonar el cuerpo y muy debilitado acaba siendo capturado por el ex cicatriz. Por otro lado, Minori, ya recuperada, se disculpa por su actitud durante todo este tiempo y finalmente Reigen se va junto a los demás sin aceptar el dinero, ya que había muchos heridos y no quería involucrarse con ello. Los días siguen transcurriendo y Mob continuaba siendo llamado por su maestro, dejándolo con casi nada de tiempo libre. La gota que derrama el vaso ocurre cuando el muchacho por fin estaba pasando tiempo de calidad con sus compañeros, pero de repente es arrastrado casi a la fuerza por un exorcismo. Al terminar el trabajo, Shigeo le pide a su mentor que deje de solicitarlo de manera tan improvisa. Este le responde que sus compas solo lo usaban para burlarse o aprovecharse de él, y estas palabras molestan mucho al jovencito, quien decide ya no volver al trabajo. A pesar de que Reigen sabía que había metido la pata, aún pensaba que Mob vendría a buscarlo luego de sentirse solo, pero al final se da cuenta de que esto no era así. El hombre llega a entender que en realidad él era el que siempre había estado apartado de todos, por lo que luego de aceptar su realidad decide cambiar por completo y comienza a hacer grandes cosas respecto a su negocio, como dar charlas gratis, ser más amable con sus clientes e incluso realizar un exorcismo dentro de un juego. Esto último le da muchísima fama, haciéndolo sumamente reconocido hasta el punto de ser invitado a un programa de televisión. Lo que él no sabía era que había
había caído en una trampa preparada por Yodo, quien se quería vengar por el rodillazo de antes. El rubio es expuesto como un fraude frente a miles de televidentes, y en tan solo segundos todo su mundo acaba desmoronándose. Después de esto, Reigen es invitado a una rueda de prensa en donde las cosas simplemente empeoran aún más. Él se da cuenta de su error al comprender que Mob solo quería cambiar para bien y él había tratado de acapararlo por su propio egoísmo. Mientras se arrepentía, el salón entero empieza a temblar y en un instante todos los presentes atribuyen a este fenómeno a la ira del rubio, por lo que nuevamente recupera su credibilidad. Al salir del lugar, el exorcista se topa con el causante de este disturbio, quien tras hacer las paces con su maestro le dice que este siempre había sabido la verdad sobre él, o sea que Reigen en realidad sí era una buena persona. La antigua cotidianidad regresa a la vida de Mob y ahora él quería participar en un maratón de su escuela poniéndose como meta quedar entre los 10 mejores para así poderle confesar su amor a Tsubomi. Con esto en mente el jovencito entrena y entrena mucho, pero el día de la carrera tras avanzar un buen tramo pierde el conocimiento y es llevado a la enfermería. A pesar de ello el muchacho logró dar muchísimo más de lo esperado, impresionando a su maestro, a sus compañeros e incluso a la mismísima Tsubomi. Debido a ello sus padres deciden hacerle una pequeña fiesta, pero de repente son sorprendidos por un invitado inesperado. Luego de salir de la enfermería, Mob regresa a su hogar, solo para darse cuenta de que este estaba siendo consumido por las llamas. Él trata de mantener la calma, pero luego de ver unos cuerpos calcinados delante suyo, su mente se descontrola rápidamente. Por fortuna, Oyuelo es capaz de calmarlo diciéndole que esos eran muñecos. El muchacho logra recuperar su conciencia, aunque manteniendo aún su 100%. Él lanza una gigantesca onda a través de la ciudad, con la cual es capaz de confirmar que sus padres seguían vivos. Aparte de ello, también encuentra una pareja de psíquicos a los cuales interroga sin tener mucho éxito. Antes de continuar con su búsqueda, el muchacho es alcanzado por dos de los antiguos miembros de Garra, quienes le dicen que lo llevarían con su maestro. Él acepta y al llegar ahí se entera de que las ex cicatrices habían recurrido a Reigen para que sea su líder, ya que su antigua organización los quería castigar por su traición y aparte muy pronto empezarían con su plan de dominación mundial. Oyuelo se encarga de darle todo el contexto al grupo y tras ello el maestro le dice a su discípulo que estaba completamente seguro de que su familia se encontraba a salvo. Estas palabras calman al prota, quien se relaja tanto que hasta se queda profundamente dormido. En paralelo a esto se nos presenta a Toichiro Suzuki, el líder y fundador de Garra, quien había estado viajando por el mundo para contactar psíquicos poderosos. El hombre, quien demuestra ser sumamente arrogante y pretencioso, les dice a sus seguidores que su plan empezaría en ese mismo instante, por lo que les pide que se vayan preparando para actuar. Aparte de él, también se introduce a los Super 5, unos espers con un poder que solo se encontraba por debajo del jefe y cuyo grupo se encontraba conformado por Hattori, un hombre capaz de manipular cualquier tipo de tecnología hasta el punto de secuestrar la señal de todas las televisoras para así dar el mensaje de invasión de su líder. Serizawa, con el poder de imbuir su paraguas de energía para así desatar poderosos ataques. Minegishi, quien puede hacer crecer plantas a un ritmo exagerado para luego fortalecerlas y manipularlas a su antojo. Shibata, con la habilidad de dopar sus músculos para aumentar su fuerza. Y finalmente Shimasaki, un ciego capaz de sentir a todos los seres vivos de su alrededor y que además puede teletransportarse. Al mismo tiempo de estos hechos, se nos revela que Sho en realidad era hijo del jefe, y que además se llevó a Ritsu para que lo ayudara a rebelarse contra su padre. Este engañó a los señores Kageyama enviándolos a un paseo, y aparte ocasionó el incendio para despistar a los malos y de paso hacer que Mob se descontrole para ver si así podía servir de algo en la pelea. Por supuesto, Ritsu no sabía esto último, así que decide ayudar al Pelinaranja ya que al fin y al cabo todo Japón se encontraba en peligro. Mientras tanto, Reigen separa la resistencia e idea un plan para infiltrarse en la base del jefe. Él se esconde junto a su discípulo y utilizando el spray que decomisó anteriormente derrota a varios esbirros de Garra. Lamentablemente esto no funciona con Shibata, quien persigue a Mob y Oyuelo por toda la ciudad hasta que termina topándose con el club de fisicoculturismo. Ellos fallan al tratar de detener al Colorado, pero el presidente no se da por vencido y usando su cuerpo protege a su compita. Oyuelo aprovecha esto y posee al joven, liberando así el 100% de su fuerza y dándole una paliza al Esper, ya que al fin y al cabo unos músculos artificiales jamás podrían derrotar a unos naturales. A pesar de ello, el tipo vuelve a levantarse, pero es noqueado al instante gracias al repentino despertar de Mob. Tras agradecerle a sus amigos, el joven es informado de lo ocurrido y va en busca de los demás. Él se acaba topando con Minegishi y sus esbirros, quienes logran ponerlo en aprietos. Repentinamente, el domador de espectros aparece en ayuda del prota, pero en medio del encuentro pierde el contenedor de Mogami, quien se libera y a pesar de estar muy débil, acaba con el Super 5 y le dice a Mob que si quería ganar debía ser más brusco. Tras esto, el antiguo psíquico desaparece y el tazón continúa con su camino.
Entre tanto, Sho y Ritsu llegan hasta el cuartel de Garra, en donde Shimazaki ya los estaba esperando. Kageyama le pide al pelinaranja que se adelante mientras que él detenía al Esper, pero pese a sus esfuerzos es completamente abrumado por el ciego, hasta que Teru y varias de las ex cicatrices aparecen en su ayuda. Todos pelean juntos y luego de recibir una gran paliza logran predecir los movimientos del hombre, quien al verse acorralado decide dejar de sentir la esencia de todos los demás seres vivos para solo enfocarse en los Espers. Gracias a esto el villano acaba con todos sus oponentes hasta que repentinamente una serie de puñetazos le voltean el hocico. El tipo queda sorprendido debido a que no sintió la presencia del psíquico que acababa de pegarle, pero se sorprende aún más al escuchar que otro individuo con una energía descomunal se refería a este como su maestro. El ciego se rinde diciendo que él solo quería divertirse, pero luego de sentir la amenazante aura de Mob, se trauma y termina escapando. Mientras esto ocurría, Sho toma desprevenido y noquea a Hattori. El muchacho llega con su padre y le dice que con el fin de acabar con su plan de controlar y cambiar el mundo, había pasado los 3 últimos meses almacenando energía dentro de su cuerpo. El jovencito libera todo su poder, pero es detenido por Serizawa, y acto seguido es derrotado por el presidente, quien le revela que él estuvo acumulando poder por más de 20 años. En la parte baja, Mob hace caso a las palabras de Mogami y de una forma algo brusca les dice a los demás que sería un estorbo y que él se encargaría por su cuenta de derrotar al malo. A medio camino, Shigeo se topa con Serizawa. El tipo le cuenta que él se encerró en su habitación durante 15 años debido a que tenía miedo de hacerle daño a los demás, pero esto cambió cuando el presidente le mostró sus poderes y le dio un paraguas para que siempre se sienta bajo un techo. El joven le dice que su jefe ahora mismo estaba lastimando un gran número de personas, pero el hombre se pone terco y lo ataca con una explosión de energía. Mob logra absorber el ataque y le dice que antes pensaba igual que él, pero luego de verse rodeado de personas bondadosas también pudo cambiar, por lo que le ofrece su amistad. Tras ello, Serizawa por fin se da cuenta de que su jefe en realidad era el malo, así que deja su paraguas y abandona Garra. Kageyama sigue subiendo hasta llegar a la cima, en donde trata de hacer recapacitar al presidente, pero como era de esperarse, este no le hace caso y comienzan los psicotrancazos. Usando solo una parte de su poder, Suzuki abruma completamente al prota, quien se ve obligado a desatar su 100%. Una batalla de proporciones apocalípticas se desata sobre el cielo de Japón, pero aunque ambos parecían estar igualados, al final la balanza se termina inclinando a favor del antagonista. Al ver esto, Mob desiste de su intento de hacer cambiar el modo de pensar de su oponente, por lo que se pone serio y lo deja como resorte. A pesar de ello, Suzuki no se rinde y utilizando toda la energía acumulada en 2 décadas, adopta una forma monstruosa que rápidamente arremete contra el muchacho. Con mucha dificultad, Shigeo logra resistir el embate de su oponente, y cuando se disponía a contraatacar, este comienza a perder el control, convirtiéndose así en una especie de bomba humana. Desesperado, el prota le pide a sus amigos que escapen, y mientras estos lo hacían, él se queda a tratar de detener a Toichiro. El ahora inmóvil presidente se saca de onda cuando el tazón le dice que aunque no pueda cambiar su forma de pensar, aún quería evitar que muera. En ese momento, el hombre recuerda todo lo que había dejado atrás por culpa de su ambición, y al final comprende lo irracional que había sido su vida desde que se obsesionó con el poder absoluto. Mob logra absorber toda la energía desatada, salvando así a la ciudad entera y de paso al mismo villano. Al día siguiente, Suzuki es arrestado y llevado al gobierno, en donde se decidiría si recibiría la pena capital o si serviría como sujeto de estudios. Por otro lado, un gigantesco brócoli apareció en medio de la ciudad, producto de las semillas que Shigeo aún traía en el bolsillo de su chaqueta. Finalmente, y a pesar de la destrucción, la calma vuelve a reinar y todos de alguna forma regresan a sus vidas cotidianas, incluido Mob, quien ahora tenía un nuevo compañero de trabajo. Y es así, que habiendo dejado atrás una gran parte de su timidez y desdén, como damos fin a las primeras 2 temporadas de la historia del psíquico con cabeza de tazón. ¿Podrá Mob ponerse mamado y declararle su amor a Tsubomi? ¿Dejará Reigen de estafar a la gente? Todo esto y mucho más lo sabremos en la 3ª temporada de Mob Psycho 100. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado y hasta pronto.